Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio de las noticias, pendientes de la última hora, pendientes de la imagen de Pozuelo de Alarcón, mirando a este colegio americano que es el foco de la actualidad de estos momentos en España, con la mirada puesta en el asesinato que ha tenido lugar durante las últimas horas. Enseguida vamos a entrar precisamente desde Pozuelo, pendientes también de declaraciones oficiales, mientras tenemos que contarles que Andrei Pornov, un ucraniano de 52 años acusado de alta traición en su país, ha muerto esta mañana tras recibir 5 tiros. Es la última hora, los últimos detalles de este tiroteo que ha tenido lugar en las inmediaciones del colegio americano del municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón. La víctima había llevado a sus hijos al centro educativo. El fallecido es asesor del expresidente ucraniano Víctor Yanukovych. Al parecer trabajaba en apoyo a Rusia, que como saben mantiene este conflicto de más de 3 años con Ucrania, pero también tenía antecedentes por malversación y, según algunas fuentes, podría estar relacionado con el crimen organizado. Pornov estuvo investigado por malversación de fondos estatales o violaciones de los derechos humanos en Ucrania. Se libró de los cargos, pero fue investigado por el servicio secreto ucraniano por su afinidad con Rusia. Precisamente, fuentes cercanas al caso nos apuntaban aquí en Negocios Televisión que los servicios secretos de Ucrania podrían estar detrás de este asesinato. Andrei Pornov también fue investigado por alta traición por su presunto papel en el conflicto y en este caso en la invasión de Crimea. Se cree, según fuentes policiales, que le dispararon por la espalda. Uno de los disparos le alcanzó el cuello y tras caer boca abajo le remataron con un disparo en la cabeza. Es lo que apuntan los primeros datos de la investigación policial. Estas son las primeras imágenes desde Pozuelo del Alarcón. Enseguida vamos a contarles desde allí la última hora en este sentido, pendientes de declaraciones de fuentes policiales. Esta es la última hora, esta es la noticia sin duda en estos momentos en España. En el ámbito internacional seguimos mirando al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que anunciaba anoche el lanzamiento de la cúpula de defensa, el proyecto Golden Dome, que va a exigir 175.000 millones de dólares. Estará listo en 3 años y además se va a asociar con Canadá, una asociación que explicaba Trump porque quieren protección, pero eso sí, se va a fabricar todo íntegramente en Estados Unidos. Sobre los plazos para la construcción, Trump cree que durará poco menos de 3 años. Comenzarán de inmediato con 25.000 millones de dólares. La presentación estaba acompañado del jefe del Pentágono, Pete Hegseth. Eso sí, decía que todo se va a fabricar en Estados Unidos. En referencia a quienes van a participar en este proyecto, Trump decía que Alaska va a participar. También apuntaba que Georgia va a ser gran parte de esta creación. Piensa además que su primera línea de defensa en ciertos casos. Trump no cree que vaya a tener problemas para conseguir su financiación en el Congreso. Decía que va a ser increíble la facilidad que va a tener para financiar este gran proyecto. Habla de un mundo que está loco con Rusia y con China, que por cierto le advertían que no diera pasos en este sentido, que no se creara el Golden Dome. Este era el gran anuncio en materia de defensa, la cúpula dorada de Donald Trump. This design for the Golden Dome will integrate with our existing defense capabilities and should be fully operational before the end of my term. So we'll have it done in about 3 years. Once fully constructed, the Golden Dome will be capable of intercepting missiles even if they are launched from other sides of the world and even if they are launched from space. And we will have the best system ever built. As you know, we helped Israel with theirs and it was very successful, and now we have technology that's even far advanced from that. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos también apuntaba contra Rusia. Le preguntaban si tiene intención de aplicar nuevas sanciones y decía que todo está sobre la mesa, pero que va a ser el que decida, que solo él tendrá la última palabra. Este era el mensaje, el aviso de Trump para Rusia. And the second, sir, if I may, Volodymyr Zelensky is saying today that he's hoping for you to impose new sanctions on Russia. Are you considering that? Well, that's going to be my determination. That's going to be nobody else's determination. We'll see how Russia behaves. We see what's going to happen. You know, we have a pretty critical time right now. I had a talk yesterday for 2.5 hours with President Putin, as you know. I also spoke to all of the European, or to many of them, leaders, but they were representing the whole. And I think we had a very good conversation.
Precisamente preguntaban también al presidente de Estados Unidos sobre informes que hablan de una acumulación, un aumento de tropas rusas en Finlandia. Preguntaban por esto a Donald Trump y él decía que no está preocupado en absoluto, que van a estar muy seguros. Son dos países que van a estar muy seguros. Así se refería a Finlandia y a Rusia, con Finlandia que es uno de los últimos países en unirse a la OTAN. Informaciones de New York Times que hablaban de una acumulación de las tropas rusas cerca de la frontera. Donald Trump no está preocupado por este asunto. Algo más preocupado está el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Sigue hablando de el apoyo a Ucrania en medio de estas conversaciones que han tenido lugar esta semana, con Donald Trump hablando con Vladimir Putin, también hablando con Volodymyr Zelensky, con los principales líderes europeos. Preguntaban a Rutte, al secretario general de la OTAN, sobre el apoyo a Ucrania. Dice que deben tener todo lo que necesiten. Also, what we collectively need to do to make sure that Ukraine has what it needs to bring this war to a lasting and durable end, be it a ceasefire, a long-term ceasefire, or a peace deal. But it means the ongoing support for Ukraine will no doubt also be on the agenda today. Precisamente en este sentido, pendientes del conflicto en Ucrania, de las palabras de Mark Rutte, miramos a cómo está la última hora en el campo de batalla con Rusia, denunciando un ataque masivo por parte de Ucrania. Se habla de más de 150 drones. El Ministerio de Defensa ruso ha denunciado este miércoles un ataque masivo ucraniano con drones contra las regiones rusas durante las últimas 12 horas. Según los militares rusos, entre las 20 horas del martes y las 8 horas de la mañana del miércoles fueron derribados un total de 159 drones enemigos. Ucrania concentró el grueso de sus ataques aéreos de anoche sobre las regiones de Briansk, en concreto 51 drones, y Oriol con 53. También fueron abatidos aparatos enemigos en las regiones de Kursk, Razán, Vladimir, Belgorod, Tula, Kaluga y Moscú. El ataque masivo obligó a cerrar temporalmente los aeropuertos de 3 localidades rusas, uno de los cuales reanudó sus actividades en la mañana del miércoles. Es lo que cuentan, lo que apuntan las autoridades. Mientras tanto, les contamos que la llamada de este lunes entre Putin y Trump no ha cambiado nada en la guerra en Ucrania. Como si fuera el primer día, los drones y los misiles siguen cayendo en territorio ucraniano. Kiev continúa atacando regiones rusas, como les contábamos, además con este ataque masivo que ha tenido lugar durante las últimas horas. El presidente de Estados Unidos parece que ya no confía en una solución rápida y mediada por su persona para el conflicto. Ha pasado la patata caliente al nuevo Papa León XIV, que ha confirmado al gobierno de Italia que está dispuesto a acoger la siguiente ronda de conversaciones entre Ucrania y Rusia. Vladimir Putin ha visitado este miércoles la región de Kursk por primera vez desde la expulsión de las fuerzas ucranianas. Aseguraba tras la llamada de 2 horas que estaba dispuesto a elaborar un memorando con Ucrania sobre un acuerdo de paz. Trump también habló con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que explicó que estaban barajando el Vaticano, Turquía o Suiza como posibles sedes negociadoras. También con varios líderes europeos. En el frente se ha vivido otra noche de lanzamiento de drones. Las defensas aéreas rusas han derribado esta madrugada 159 drones ucranianos. La mayoría de ellos se encontraban sobre las regiones occidentales de Rusia, pero al menos 6 de ellos fueron derribados sobre la región de Moscú. Mientras tanto, Estados Unidos se opone a incluir el punto sobre un mayor apoyo a Ucrania en la declaración conjunta del G7 que está siendo elaborada por los ministros de Finanzas en Canadá, que ostenta la presidencia en el grupo este año. Es lo que reporta este miércoles Político, citando a personas conocedoras del asunto. De acuerdo con 2 funcionarios implicados en las negociaciones de bloque a este respecto, Estados Unidos tampoco planea apoyar la calificación de la operación militar de Rusia como ilegal. A mediados de abril, Washington se negó a respaldar la declaración de condena redactada por sus aliados del G7 del ataque ruso contra un puesto de mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la ciudad de Sumy. También hablaba sobre el conflicto en Ucrania. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, decía que todo lo que ha sido aprobado y asignado por el Congreso está en curso, hasta el punto de que Ucrania está pidiendo algo adicional. Defensas aéreas Patriot, que francamente, decía Rubio, no tenemos, pero estamos trabajando estrechamente con los aliados de la OTAN. Decía Rubio que hay algunos aliados que tienen misiles Patriot que podrían transferirlos a Ucrania para defender el espacio de Kiev. Dice además que ha estado trabajando con sus socios, pero que nadie quiere renunciar a sus Patriot.
habla de los desafíos que hay en torno a Ucrania y además dice que no hay una solución militar para esta crisis, hay que terminar en un acuerdo negociado. Este era el mensaje de Marco Rubio. The issue of Ukraine, here's what we can all agree on. There is no military solution to this crisis. Right. It will have to end in a negotiated settlement. And the fundamental challenge we have in Ukraine is this. Russia wants what they do not currently have and are not entitled to, and Ukraine wants what they cannot regain militarily. And that's been the crux of the challenge. Por su parte, el primer ministro de Qatar ha negado este martes las acusaciones de que la oferta de Doha de un avión Boeing 747 por un valor estimado de $400 millones al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fuera un intento de congraciarse con la administración de la Casa Blanca. Decía, lo llamo un intercambio entre dos países y básicamente la relación que tenemos entre Qatar y Estados Unidos es muy institucional, es lo que decía el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. El asunto del avión es una transacción entre el Ministerio de Defensa y el Departamento de Defensa que se realiza con total transparencia y legalidad y forma parte de la cooperación que siempre hemos mantenido juntos durante décadas. También miramos a la señal en directo desde Gaza con la nueva ofensiva de Israel y la tragedia que se incrementa en la población, desencadenando en las últimas horas una revisión comercial, una revisión del acuerdo comercial por parte de la Unión Europea con Israel. 17 de los socios comunitarios han pedido a Bruselas que se revise ese acuerdo de asociación, al tiempo que España ha pedido dar más pasos en este sentido y embargar el envío de armas, la venta de armas a Israel. Bruselas tendrá que decidir y Londres ya ha suspendido las relaciones comerciales. Francia, como Canadá y Reino Unido, avanza represalias si Israel no da marcha atrás en sus ataques. De hecho, Reino Unido ha suspendido las negociaciones comerciales y denuncian la falta de ayuda a la franja para más de 2 millones de personas. Por su parte, Francia ha calificado a Gaza como un cementerio. Por su parte, el gobierno de Netanyahu ha rechazado que vaya a aceptar dictados del exterior. Ha denunciado que aquellos que reciban buenas palabras de Hamás están en el lado malo de la historia. Israel acusa a la Unión Europea de apoyar a Hamás. También ha confirmado la entrada de 93 camiones a Gaza, pero la ONU asegura que no se han podido repartir. Mirando también a las informaciones que hablan, por cierto, de un posible ataque de Israel a las instalaciones nucleares de Irán. La inteligencia de Estados Unidos está dando informaciones en este sentido, pendientes también de cómo está subiendo el petróleo a tenor de esta noticia, mientras Emiratos Árabes Unidos afirma que acuerda con Israel permitir la entrega de ayuda humanitaria urgente desde el país del Golfo a Gaza. Se habla de la tensión que hay en Oriente Medio, de la posible entrada de ayuda a Gaza, mientras la Unión Europea se planta con Israel. Precisamente este plantón, este jaque a Israel, lo protagonizaba la alta representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas. Habla de cerrar posiciones en torno a Israel. Hablaba de evaluar la asociación comercial entre la Unión Europea e Israel. Este era el mensaje de Kaja Kallas para Netanyahu. Y en cuanto al acuerdo de asociación y su revisión, vamos a lanzar este ejercicio y esperamos que se desbloquee el paso de la ayuda humanitaria para que mejore la situación. Pendientes de la tensión con Israel, mirando a precisamente la tensión que se ha vivido esta mañana en Pozuelo de Alarcón. Hacemos una pausa, 2 minutos, conectamos enseguida desde el Colegio Americano, el foco, la noticia en estos momentos en España. Una pausa, seguimos con la información en Negocios Televisión. En el corazón de Madrid, descubre Los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, carnes jugosas y postres caseros. Todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Los Montes de Galicia,
donde cada comida es una celebración. ¡Te esperamos! ¿Quién ha sido el gran valor refugio? El oro. ¿Qué está sucediendo con el oro? Es tarde para entrar en el oro. Máximo histórico, más máximo histórico, más máximo histórico. ¿Sabías que los bancos centrales de todo el mundo están enloquecidos comprando oro? En el capítulo de la inversión tiene un color dorado, 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 dorado del espectáculo. El oro es el gran protagonista. Os espero allí, en Málaga, recordad. Y hemos reunido a lo mejor de lo mejor para hablar del oro. Mar Vidal, Lorenzo Ramírez, Miguel Ángel Temprano, Gustavo Martínez, Víctor Álvaro González, y dándonos visibilidad del oro, Francisco Javier López Milán, Silver Gold. Les esperamos el 3 de junio en Málaga. Seguimos en Negocios Televisión, seguimos pendientes de la última hora, actualizando la información en torno a este tiroteo mortal en Pozuelo de Alarcón y dándoles más datos en torno a la figura de Andrei Pornov, un pez gordo en la represión del Maidán. Se habla de que era afín a Rusia, opositor a Volodymyr Zelensky y sancionado por la Unión Europea y Estados Unidos. Hay más datos precisamente en torno a su persona. Se habla de que representó ante el tribunal como abogado los intereses del secretario de Estado Oleksandr Zinchenko, quien en aquel momento acusó a Poroshenko de corrupción. Regresó como aliado de Zelensky. En 2014 la Unión Europea y Canadá impusieron sanciones contra Pornov. Las nuevas autoridades ucranianas lo acusaron de robo de tierras y lavado de fondos. Después de las elecciones de 2019 regresó a Ucrania, trabajó como abogado y presentó un programa de televisión. Se fue nuevamente en el verano de 2022. Andrei Pornov, asesinado en España, según está apuntando RIA Novosti, figuraba en la lista del sitio web ucraniano Peacemaker. Es la última hora, la actualización en torno a la figura de Andrei Pornov en este momento de tensión, también de cierto miedo en España, este asesinato a tiros en el Colegio Americano de Pozuelo. Vamos a mirar precisamente cómo está la situación en estos momentos. Tenemos a nuestro compañero Enrique Castilla. Enrique, cuéntanos cómo está la situación, cómo está la tensión en Pozuelo de Alarcón. ¿Cuál es la última hora desde allí? Muy buenas, Sergio, ¿qué tal? Pues aquí ahora mismo está la Policía Nacional desplegada. De momento está investigando qué ha ocurrido aquí a las 9:15 de la mañana en este colegio de americanos de Pozuelo de Alarcón, como comentabas, donde habría sido asesinado el político y abogado Pornov, que es ex asesor del expresidente Yanukovych, es ucraniano, y bueno, habría recibido 5 disparos en la cabeza y en la espalda que habrían sido mortal, y cuando ha llegado el SUMA 112, pues ha tenido que certificar lo que viene siendo su fallecimiento. De momento está siendo investigado, como te digo, este asesinato a las puertas del colegio, donde el político y abogado ucraniano habría dejado a su hijo. La persona que habría asesinado al político ucraniano prorruso, pues habría huido a pie, según cuentan algunas personas, algunos testimonios que están todavía por la zona del Colegio Americano del Pozuelo de Alarcón de Madrid. Habría huido esa persona a la zona del colegio, de la zona de Casa de Campo, por donde están siendo perseguidos o intentando buscar la Policía Nacional a esta persona. Y también se habla de que podría haber habido 2 personas más, colaboradores, que habrían huido en moto. Eso sí, no se sabe de momento si ha sido algo organizado o no. Las primeras pesquisas hablan de que podría haber sido algo organizado. Se estaba estudiando y estaba analizándose un poco la vida de Pornov, quien estaba viviendo desde hace un tiempo en España, pero antes había estado también residiendo en Viena. Bueno, pues muy atentos a la última hora desde allí, esperando a declaraciones de fuentes oficiales. Muchas gracias, Enrique, por esta última hora. Seguimos dando vueltas precisamente al perfil del asesinado. Seguimos mirando a Andrei Pornov, según están apuntando ya varios medios en España. Gracias, Enrique, por esta
Última hora, habría sido un pez gordo en la represión del Maidán. Dice que eran afín a Rusia, opositor de Zelensky, sancionado por la Unión Europea y Estados Unidos. Era un hombre muy conocido en el contexto del conflicto en Ucrania. Se encontraba en España en una suerte de exilio porque estaba bajo la lupa del servicio secreto ucraniano por sus cercanías con Moscú. De hecho, como les contábamos antes, fuentes policiales cercanas al caso hablan de que los servicios secretos de Ucrania estarían detrás de este asesinato. Pornov, de hecho, era un opositor de Zelensky abiertamente contrario al presidente. Había sido, como les contaba antes Enrique, asesor de Víktor Yanukovych cuando éste se encontraba en el poder. El pez gordo de la política y la oligarquía ucraniana, para más reformado, parte durante la última década de la lista de sancionados por la Unión Europea y por Estados Unidos por su papel en lo relativo a Crimea, que tuvo lugar en 2014. En ese contexto, un papel destacado durante la presidencia de Víktor Yanukovych, ocupando el cargo de subdirector de la administración presidencial. Pornov fue figura clave en la elaboración de las controvertidas leyes de enero de hace 10 años destinadas a reprimir las protestas del Euromaidán. Tras la caída del gobierno de Yanukovych, que no acabó precisamente huyendo a Rusia, Pornov enfrentó investigaciones por alta traición y presunta implicación en la anexión de Crimea. Estamos muy atentos a la última hora, todos los detalles en torno a Andrei Pornov, sin duda el nombre del día hoy en España. Estamos atentos a las últimas horas, también seguida iremos con más análisis, pero vamos a seguir mirando. La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, le pedía a Donald Trump que eleve la presión precisamente sobre Vladimir Putin, unas palabras que acompañaba de una crítica a la falta de voluntad de ruso a un alto el fuego y en el que abogaba por elevar la presión sobre Moscú. Defendía el impacto de las sanciones pese a la propaganda rusa. Kallas señalaba que los 5.000 soldados que componen la fuerza de despliegue rápido del club comunitario están ya operativos. También mirando a los ministros de Finanzas del G7 que buscan evitar disputas públicas con Estados Unidos pese a la crisis comercial. Los ministros de Finanzas reunidos esta semana en Canadá esperan exponer sus argumentos contra la política comercial de Trump ante el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y al mismo tiempo también intentan aliviar las tensiones. Mientras tanto, Canadá vuelve a ser la sede de las reuniones del G7. Los aliados de Estados Unidos coinciden en general en que no quieren repetir ese momento. Harán todo lo posible por evitar enfrentamientos públicos con funcionarios estadounidenses, esta vez incluso mientras la Casa Blanca impone aranceles a su país. También les contamos que la mayoría de las acciones asiáticas se han mantenido en un rango estrecho este miércoles, con las acciones japonesas retrocediendo, ya que los datos comerciales débiles destacaron el impacto de los aranceles de Estados Unidos, mientras que las acciones australianas extendieron sus ganancias tras la postura dovish del RBA. El índice Nikkei 225 de Japón cayó un 0,3%, mientras que el Topix se mantuvo estable después de que los datos mostraran que el país registró un déficit comercial inesperado en abril. El déficit fue impulsado en gran parte por una caída en el crecimiento de las exportaciones, mientras que las importaciones también fueron más resistentes de lo esperado después de un importante aumento salarial en primavera. Wall Street también se apuntaba a un gran repunte liderado por la tecnología, perdía fuerza y el S&P puso fin a una racha ganadora de 6 días. El S&P 500 cedió un 0,39% cerrando en los 5.940 puntos, mientras que el Nasdaq caía un 0,38% cerrando en los 19.142 enteros. El promedio industrial Dow Jones perdió 114 puntos, lo que viene a ser un 0,27% cerrando en los 42.677 enteros. Los inversores abandonaron las acciones tecnológicas que habían liderado el alza durante los últimos 6 días. El sector perdió un 0,5%. Nvidia, por ejemplo, cedió un 0,9%, mientras que AMD, Meta, Apple y Microsoft también caían en la sesión de ayer. El índice general del mercado rompió su racha de 6 días de ganancias, la más larga desde la racha de 9 días que finalizó a principios de mes. Otro de los protagonistas de las últimas horas ha sido Elon Musk, con las acciones de Tesla que subían hasta un máximo de sesión del 3,5% este martes, impulsadas por el anuncio de Elon Musk sobre el progreso de la compañía en vehículos autónomos y el próximo lanzamiento de un servicio de transporte sin conductor en Austin. En la entrevista con CNBC, Musk ha delineado los ambiciosos planes de Tesla para probar miles de coches autónomos en preparación para el debut del servicio el próximo mes, comenzando con aproximadamente 10 vehículos
vehículos. Tesla pretende escalar rápidamente hasta 1.000 vehículos dentro del primer mes. Además, hablaba de las proyecciones para finales de año, diciendo que Tesla podría tener hasta 1 millón de coches completamente autónomos. Mirando al mercado, pendientes de Elon Musk, atentos a la tensión en Ucrania, mirando a la última hora desde Pozuelo de Alarcón. Hacemos una pausa, 2 minutos, seguimos con la información en Negocios Televisión.